La Salle-Beasain, 100 años de historia. El Colegio La Salle de Beasain cumple 100 años de trayectoria académica. Y en un siglo de vida ocurren muchas cosas. 100 años dan, sin duda, para mucho. Supone un extenso recorrido cultural y el esfuerzo constante de multitud de personas. La historia de este centenario se rige por las circunstancias que han marcado el devenir de un centro educativo plenamente comprometido con el pueblo que lo acogió. Beasain hace ya 100 años. Echemos por lo tanto la vista atrás. La perspectiva merece la pena. Y qué mejor que hacerlo de la mano de algunos de los protagonistas de esta historia. Ellos harán las veces de guías en este nuestro viaje de retroceso para conocer la historia pasada del Colegio La Salle de Beasain. A pesar de que muchos de ellos peinen ya canas, sus mentes mantienen aún claros los recuerdos de su paso por este lugar. Hoy regresan a su antiguo colegio donde las imágenes del pasado retornan, rememorando aquellos inolvidables años. Desde el momento de su fundación, el objetivo principal de este colegio ha sido siempre mejorar la sociedad por medio de la educación de quienes serían el día de mañana el futuro. Arduratasuna. Autonomiak. Transcendentzia. Hausnarketa. Bakea. A finales del siglo XVII, la filosofía lasaliana surgió en Francia como un compromiso de los hermanos de La Salle consagrados a vivir en comunidad y al servicio de la educación de los más desfavorecidos. A mediados del siglo XIX y procedentes del país vecino, donde la política anticlerical de la Tercera República Francesa les asfixiaba, los hermanos de La Salle llegan a Beasain en 1909. Al mismo tiempo, este municipio se estaba transformando. El incipiente sector industrial marcaba ya la necesidad de formar a los futuros trabajadores para afrontar esta nueva etapa. Como resultado de la unión de estas dos circunstancias, en 1909 los hermanos de La Salle crean el Colegio San Martín de Loynaz de Beasain. Su principal objetivo era, en una época en la que el conocimiento no estaba al alcance de todos, instruir a niños y jóvenes en una educación completa y al mismo tiempo religiosa. Los principales impulsores de la creación del centro fueron Francisco Urquía, Isaac Guereca y José Miguel Iturrioz. Estos tres personajes citados tuvieron una importancia extraordinaria en el arranque del colegio que hoy llamamos La Salle. El primero, Francisco Urquía, era beasaindarra, sacerdote joven, residía en San Sebastián y tuvo la oportunidad de conocer la tarea de los hermanos porque hubo una escuela ya en su misma parroquia. El segundo personaje citado es el párroco del pueblo, don Isaac Guereca. Llevaba ya bastantes años en Beasain, murió después en el año 1922 y, como es normal para un párroco de aquel entonces, el tener una escuela cristiana en su ámbito pues era un interés muy grande. El tercer personaje quizás sea uno de los más importantes como factor promotor de esta escuela. Es el alcalde de aquel tiempo, don José Miguel Iturrioz Arín. Promovió con gran esfuerzo la escuela. Hizo trato con los hermanos, las primeras obras en el caserío San Groniz, que fue el establecimiento primero de esta escuela en Beasain. Durante los primeros años el colegio ofrecía clases de enseñanza primaria y recibía a alumnos tanto de Beasain como de los pueblos más próximos. Su labor educativa se fue extendiendo poco a poco y con mucho esfuerzo a lo largo de toda la comarca de Goierri. Gure garaien
berrogeita hamazazpin ikusten gendun jende asko etortzen zala auzoko herrietatik, ez? Zaldibi, Lazkau, Ataun, Idiazabal, Segura, Olaberri, Zerama, Mutillo, Zerain, lehen esan deu, 20 bat edo igual izango ziela gelatan, ez? Orduan, gure herritan, herri txikitzien, eskolak multigrado izaten zien, eta, bueno, Lasailek zeuken halako izen bat zeuken, eta behintzet herrietatik joera handia zeon Lasailea etortzea. Ia 8-9 urtekin, ja bizikletan etortzen ginen. Los alumnos reflejaban además a todo tipo de personas, todas las condiciones sociales. Estas aulas unían en armonía a hijos de médicos y ferroviarios con hijos de obreros y baserritarras. El Colegio La Salle aplicaba una forma de enseñar que en aquel momento histórico supuso una auténtica revolución educativa. Las acciones positivas se premiaban con vales. Este era, entre comillas, el capital que disponías para pagar posibles errores, ¿no? En vez de castigarte después de clase, pues te pedían 40 vales o 50 vales, y para que a final de curso, si disponías de ese capital, pudieras pagarte o bien medio viaje de estudios o el viaje entero. Los hermanos acostumbraban a llevar en el bolsillo siempre regaliz. Siempre llevaban trozos de regaliz. Y a quien se portaba bien, le daban un trozo de regaliz. Generalmente era de la marca Zara. No sé si existe en este momento, quizá exista, porque había regaliz delgadito y había otro regaliz plano, más anchito y más duro, y era ese el que solían dar los hermanos de La Salle, un regaliz muy rico. En 1926, el caserón que había acogido el colegio durante casi 2 décadas empezaba a quedarse pequeño. Se veía muy claro que había que crecer. Se planteó la cuestión. Buscamos otro terreno, nos quedamos aquí, y entre ellos el alcalde, antes citado, José Miguel Iturrioz, pues fue muy partidario de quedar donde se estaba. Se hicieron proyectos, se buscó dinero, de tal manera que la Junta Promotora en 1926 logró ya una escuela duplicada. El aperturismo social de la Segunda República tuvo también su claro reflejo en el entorno de la docencia. Buen ejemplo de este fenómeno fue la impartición, durante algo menos de 2 años, de clases en euskera. La Ley de Congregaciones de 1933 promulgó la secularización de las escuelas y los hermanos lasalianos hubieron de abandonar de forma pública el municipio. Sin embargo, otros profesores tomaron su relevo. No vestían sotana, pero por todos era sabido que eran hermanos de La Salle. La Asociación de Padres, que abogaba por la libertad de enseñanza, jugó en este momento un papel clave y fue el más acérrimo defensor de los hermanos. El mismo papel que esta asociación ha sabido desempeñar durante toda la andadura del centro. Yo creo que se puede intuir que a lo largo de este siglo la figura de los padres o de las familias, o de la asociación de familias, aunque no haya estado ni se haya reflejado de una manera muy patente, siempre ha estado como soporte de todo el proyecto educativo lasaliano en Beasain. A pesar de estas contrariedades, las 3 primeras décadas del centro estuvieron marcadas por el desarrollo y la expansión, hasta que la Guerra Civil estalló. Las tropas franquistas no penetraron en Beasain hasta el verano del 36. Por lo tanto, aunque el estallido de la Guerra Civil alteró la vida del colegio, no paralizó el transcurso de las clases. La guerra del 36 también alcanzó a Beasain. Hubo muertos, unos 35. La escuela, en un primer momento, sirvió de hospital de guerra, pero ya en noviembre quedó liberada y pudo ejercer nuevamente su labor escolar.
Durante la época de posguerra se incluyeron en el programa escolar un tipo de clases nunca antes impartidas. Teníamos una clase que en la preguerra seguro que no hubo y después desapareció, y era la clase de instrucción militar. A partir de 1950, los hermanos promovieron la creación de un centro específico de formación profesional que se mantuvo en Beasain durante algunos años. La Salle fue el indiscutible precursor en la comarca de este tipo de enseñanza. En un pueblo industrial se echaba en falta algo que no fuera la literatura, el esto y lo otro. Hacía falta manos y hacía falta gente pues, que no tenía habilidades o no quería estudiar. Y se estableció ese tema de tipo lo que sería ahora el Goierri aquí, una escuela industrial. A principios de los años 60, las instalaciones primitivas se encontraban en malas condiciones y se vio la necesidad de una remodelación del edificio. En 1964, y a pesar de que las reformas no habían sido finalizadas, se inaugura oficialmente el nuevo colegio. El emplazamiento es el mismo, los terrenos que había ocupado desde sus orígenes. En este periodo, José Osinalde fue una figura clave para la rehabilitación del edificio. Txikizan kontratista egin zona. Eta zein jarri zan diruka? Bueno, nik hori txilik egon behar daukat. Badaki, diru bat zumundik etorri ziren. Gara jartan, nere denboran, Osinalde alde bat izeon, Arturo Azpeitia bestetik, eta Ormazabal asko laguntze zigun. Diru kopurue Osinaldek. Lo importante, no solo del dinero, sino de la idea, que a nadie se le ocurría, porque no pensaban que eso se podía llevar a cabo, pues fue un exalumno y muy del pueblo. Bizikietasuna. Evangelioa. Originaltasuna. Barnetasuna. Ecología. La educación impartida por los hermanos lasalianos ha sabido siempre evolucionar, amoldándose al paso del tiempo y respondiendo enérgicamente a lo que la sociedad requería. Consciente de las necesidades existentes en ese momento y, una vez más, precursor de nuevas iniciativas de desarrollo, el colegio comenzó en 1968 a impartir de nuevo clases de euskera. La euskaldunización fue tomando forma hasta que el fin de la dictadura supuso el colofón, y tanto los hermanos como el cuerpo docente fueron poco a poco euskaldunizándose. Esta labor culminó en la década de los 80, con la implantación del sistema de modelos lingüísticos y la introducción del modelo D. Gure garaen ja, base ondan euskeraz, o... Romualdo egin ziuen, bosgarren mailan, 3 talde egin zituen. Entre ellos, José Ignacio parrokia bana. Horiek izan zen 3 talde egin zituena. Zan, euskaldunaz egitenak, gehienak herrialdekoak eta ataungoak eta Belamendia Legorretak jota horiek. Gero, pixkaz egitenak, José Ignacio hortzegoen, nahiko definitzen eta gero errealdunak. Hortik gaina zizian ja, pixkenaka euskara egiten. Harremanak ere, batez ere euskara ziren. Guk adibidez, klaseak erderaz ematen ziren, baina baita ere euskara sartzen gendun, naiz eta ez dakit bekatuta zegoen, baina beraien arte, pixkanaka urte horietan ere euskara zeiten gendun aurrezkuntzan ere. Hoizan, bestea hermanoi pausoiek ematea, eta juntak inongo oztopoik ez uste, ez jartzea. Hoizan. Los años 70 trajeron también otra llamativa novedad. Los profesores seglares adquirían cada vez más presencia en el centro, y Ana Isabel Asla y Amaya Mangado aportaron el toque femenino a la sala del profesorado. En el año 72, al finalizar magisterio, me propusieron entrar como profesora del centro. A las pocas semanas
contrataron a la profesora, contrataron a Maya. Ese año fuimos 2, pero los años siguientes fueron entrando bastantes más. Es de agradecer en aquella época pues, la visión que tuvieron de futuro, pues, el hermano director en aquel momento, Sebastián Grandmontañ, y la verdad, la paciencia que tuvieron todos los hermanos de aquella junta para soportar en principio a nosotros y lo que supuso toda la innovación en el colegio. Me presenté ante un señor aparentemente serio, claro, pues fraile, y vengo a decirle, pues, a ver si me contrata. Y entonces él no me dijo que no. Charlamos muy distendidamente durante, yo creo que unas 2 horas y pico, pues un poco de lo divino y de lo humano, cómo llevaría yo una clase, cómo lo haría, qué dejaría de hacer. Y al cabo de toda esa charla, pues me dice, pues vale, entonces empiezas el lunes, ¿no? A mediados de los 70 se llevó a cabo una ampliación del centro. De hecho, el edificio que hoy vemos